Bienvenidos a su programa Vive Eco, los saludamos con mucho gusto. Son las 12 del mediodía con 4 minutos. Yo soy Begoña Lomelí y también pues estamos listos para llevar hasta ustedes un nuevo tema aquí en Vive Eco. Y más que un nuevo tema, bueno, pues es que hoy es el Día Mundial por la Reducción del CO2. Ayer platicábamos de Mario Molina, de sus aportaciones y bueno, obviamente está muy relacionado el tema para empezar a hablar de la reducción del CO2 y sobre todo hoy qué acciones se llevan a cabo. ¿Usted qué puede hacer para colaborar en la reducción del CO2? ¿Qué es esto del CO2? Es básico, es importante, pero también en exceso es dañino, etcétera. Así que bienvenidos a Vive Eco. Saludo también con mucho gusto a Claudia Fernández, Enrique Posada, Jorge Ariel Aguilera y Fernando Martínez, que reciben esta señal en C7 Radio, C7 Televisión. Gracias a Elsa Álvarez y Almita Chávez, que nos apoyan en las líneas telefónicas. Félix Clavel también nos apoya en las líneas telefónicas. Saludos para Félix. Y ellas son 3030-5326, 3030-5328, y tenemos una alada sin costo. Si usted nos sintoniza fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, recuerde que nos encuentra en el 01800-087-88-17. También en Twitter en @vive_eco y en Facebook en Vive_Eco. Por ahí está Ale Alvarado, así que vámonos rápidamente a ver qué sucede hoy en el planeta y regresamos completitos a Vive Eco. Haz eco. Vive Eco. Tras cerca de 100 años sin conocimiento sobre nuevas especies de delfines de agua dulce en el mundo, científicos brasileños descubrieron una en la Amazonia que ya se encuentra amenazada por la acción del hombre, dijo el profesor Thomas Berg, responsable de la investigación. Dicha especie descubierta en el río Araguaia tiene más de 2 millones de años y los investigadores creen que proviene de la misma familia de los conocidos como delfines rosas, habituales en las aguas del río Amazonas, por lo que durante siglos se pensó que se trataba del mismo tipo. Un equipo de científicos descubrió en la barrera de hielo de Ross, en la Antártida, un raro y nuevo tipo de criatura marina que, aseguran, podría arrojar luz sobre la vida en Europa, una de las lunas congeladas de Júpiter, debido a las similitudes entre las condiciones de este satélite natural y el helado territorio de la Tierra. Sin embargo, esta no se trata de la primera vez que se encuentran anémonas en la Antártida. De acuerdo con los expertos, esta nueva especie encontrada, denominada Edwardsella andrilae, es la primera que se ha encontrado capaz de vivir dentro del hielo, publicó Daily Mail. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró precautoriamente 16 aves canoras y de ornato, al no acreditarse su legal procedencia, durante un operativo efectuado por el Tianguis y Mercados del municipio de Colima, con el objeto de evitar el tráfico furtivo de ejemplares, partes y derivados de especies de vida silvestre. Dicha medida de seguridad se impuso a 2 infractores de la ley en la materia conforme a los artículos 117 y 119 de la Ley General de Vida Silvestre y el 53 de su respectivo reglamento. La Asociación Ecologistas en Acción ha organizado una protesta frente a la sede de Repsol para denunciar la futura entrada de petróleo procedente de arenas bituminosas de Canadá, un combustible especialmente contaminante que produce un 20% más de emisiones de CO2. Un grupo de miembros de Ecologistas en Acción ha colocado la pancarta El petróleo mata enfrente de la sede de Repsol en Madrid para denunciar los beneficios que esta compañía obtendría si exportara a Europa el fuel procedente de arenas bituminosas de Canadá. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente encontró en aguas territoriales de la bahía de Matachén el cuerpo sin vida de una ballena jorobada, flotando en la zona intermareal y perpendicular a dicha costa. En atención de un reporte, elementos de Profepa en el estado de Nayarit acudieron al lugar, donde personal de protección civil y bomberos estatales en la base de San Blas procedieron a llevar los restos del mamífero marino hasta tierra firme. El volcán Etna, en la isla italiana de Sicilia, continúa en erupción, con emisiones de ceniza del nuevo cráter del sureste, mientras una colada emerge de una fractura de la boca y desciende hacia el desértico Valle del Bove, lejos de zonas habitadas. Las autoridades italianas informaron que todos los espacios aéreos están abiertos, incluido el del aeropuerto de Catania, que fue cerrado la tarde del domingo, lo que obligó a transferir los vuelos a Comiso y a Palermo. Haz eco. Vive Eco. Pues ya estamos de regreso después de dar una vuelta por el planeta, por el estado, por el país, viendo qué sucede en materia ambiental. Los saludo porque llegué poquito tarde, pero más vale tarde que sin sueño. Más vale tarde y sin sueño, ¿cómo dicen por ahí? Sí, tarde pero sin sueño. Algo así, pues. Pero no estabas dormida, estabas en juntas importantes así de otras es. Actividades aquí del canal, ¿no? Efectivamente, pero ya estamos aquí de vuelta y vamos a presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es la maestra en ciencias Mónica Díaz López Negrete, porque como ya les mencionaba, Pego, el día de ayer ya estábamos hablando un poquito acerca de Mario Molina, del CO2, etcétera, y hoy es el mero día, porque hoy es el Día Mundial por
la reducción del CO2. Y a lo mejor usted dice, ¿y qué es el CO2? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y a mí qué? Y le voy a ¿cómo que le voy a festejar? Pues sí, ¿no? Y para ello, pues bienvenida, Mónica, porque nos va a platicar un poquito acerca de este tema que a todos nos incumbe. Sí, bienvenida. Muchas gracias, Bego, gracias, Ale, por la invitación. Y pues gracias por dar entrada a este tema que es muy importante y que nos incumbe a todos. ¿Qué onda con el CO2? El CO2 es una combinación, ¿no? Que es importante, pero ¿qué sucede? ¿Por qué entonces si es importante? ¿Por qué tenemos un día para reducirlo, Mónica? Mira, el CO2 es el dióxido de carbono y es un gas de efecto invernadero. Es un gas que existe y que está en la atmósfera de forma natural y genera un efecto, como otros gases de efecto invernadero, genera un efecto precisamente que se le conoce el efecto invernadero. Calorcito. Sí, haz de cuenta que esta capa de gases lo que hace es que la temperatura del planeta pues se mantenga un poco constante, que no sea tan extrema, y es un efecto natural sin el cual pues la vida en el planeta no podría existir, ¿no? Entonces, esta concentración de gases sí ha ido en aumento por actividades a causa del hombre. Ahorita les platico un poquito. Pero bueno, los gases de efecto invernadero ocurren y existen en la atmósfera de manera natural y permiten que la temperatura promedio del planeta pues ande alrededor de los 15 grados, ¿no? Si no estuvieran en la atmósfera, entonces tendríamos una temperatura menor de menos 15 o menos 18 grados. Entonces, y con las actividades, por ejemplo, con la quema de combustibles fósiles, principalmente, estos gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, ha ido en aumento. Esto es porque hay un desbalance, o sea, el carbono que está contenido en algunos combustibles como el petróleo o como el carbón, que está de manera sólida, al haber una combustión de estos combustibles, pues pasa de manera sólida a manera gaseosa y la concentración que existía de manera natural en la atmósfera, pues ha ido incrementando, ¿no? Comentaste que estos gases son pues normales, ¿no? Dentro de lo que cabe. ¿Cuál es como un porcentaje que dices, es normal que tengamos este CO2 en la Tierra y ahorita estamos tan arriba? Sí, mira, de hecho ya la concentración, o sea, se han estado haciendo mediciones de la concentración en la atmósfera del dióxido de carbono y ya estamos cerca de las 400 partes por millón. O sea, la concentración antes de la revolución industrial o antes de que se empezara a hacer esta quema masiva de combustibles andaba alrededor de los 320, ahora ya estamos en las 400 partes por millón. Entonces sí hay un incremento considerable, es notorio, o sea, está científicamente comprobado, se han hecho mediciones y se ve un alza a partir de que se empiezan a utilizar los combustibles fósiles. Entonces sí está totalmente relacionado que el incremento en la concentración en la atmósfera de estos gases, como el dióxido de carbono, ha sido causado por el uso indiscriminado de los combustibles fósiles. Esto con el CO2, que hoy es nuestro protagonista, ¿no? Sí. Pero ¿por qué en específico el CO2? Ya nos hablabas, por la quema de combustibles, pero ¿por qué al metano, por ejemplo, no se le hace mucho caso para reducirlo? Más bien el protagonista de todo este caos es el CO2. Sí, mira, lo que pasa que de hecho hay diferentes tipos de gases de efecto invernadero. Uno de ellos es el metano, otro es el vapor de agua y hay diferentes compuestos que provienen de actividades industriales que son también considerados gases de efecto invernadero. Pero el CO2 es el más común y además es el que contabilizamos en los inventarios. No significa que solo contabilicemos CO2, sino que, por ejemplo, en un inventario de gases de efecto invernadero que se hace, hay inventarios nacionales, hay inventarios estatales o inventarios corporativos, inventarios municipales. Lo que haces es que todos los gases de efecto invernadero, como el metano, lo contabilizas como dióxido de carbono, se hace como una equivalencia. Por eso es que no sé si han escuchado el término dióxido de carbono equivalente. Porque, por ejemplo, yo en mi inventario contabilizo el metano, y ya que tengo el metano, para poder compararlos y hacer una suma de todos estos gases de efecto invernadero, lo tengo que transformar a dióxido de carbono haciendo una multiplicación. ¡Órale! Y entonces al final ya tengo todos estos gases de efecto invernadero, los tengo en términos de dióxido de carbono equivalente para poder compararlos con otros inventarios o ya para poder establecer estrategias. Pero sí, el protagonista es el dióxido de carbono, pero sí se contabilizan otros gases de efecto invernadero como el metano. Ok.
Las personas que no tenemos una formación en estas ciencias tan específicas, a lo mejor decimos, pues sí, se contabiliza y el CO2 y no tenemos idea, ¿no? Pero ¿qué pasa si seguimos contribuyendo a que incremente el CO2? Sí, mira, pues como les decía, el dióxido de carbono, como otros gases de efecto invernadero, generan este efecto invernadero natural, ¿no? Cuando aumenta su concentración, este efecto invernadero también aumenta. Entonces se genera lo que se le conoce como el fenómeno de calentamiento global o cambio climático. Entonces ya hay algunas evidencias y también estamos presenciando, el que el clima sufra muchas variaciones causados principalmente por el exceso o el incremento en la concentración de estos gases. Entonces, pues aquí lo importante es saber de dónde vienen, por qué se están generando, cuáles son sus fuentes, y es por eso por lo que estamos haciendo inventarios. O sea, hay estrategias a nivel, se han unido esfuerzos a nivel internacional, hay protocolos, hay estrategias internacionales que a su vez se aterrizan, cada uno de los diferentes países los aterrizan. Nosotros en México tenemos una ley general ante el cambio climático, hay un inventario nacional de emisiones, pero a su vez los estados tienen que hacer un inventario estatal de emisiones de gases de efecto invernadero, y de ahí, al saber cuáles son tus principales fuentes, entonces ya puedes establecer estrategias, ¿no? Sabes cuál es tu sector que más emisiones de gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono equivalente generan, y entonces es donde ya puedes establecer estrategias. Entonces es por eso importante tener un inventario para ver de dónde vienen, y de ahí poder saber cómo le vas a hacer para reducir estas emisiones. Ahora, no nada más es importante reducir las emisiones, porque la concentración ya está muy por encima de lo que ocurre naturalmente, y los efectos del cambio climático ya están haciéndose materiales, pues ya son evidentes, ya están generando riesgos en la población, en la infraestructura, en diferentes sectores. Entonces hay otro concepto que se llama adaptación al cambio climático. O sea, así como que tenemos que reducir emisiones, también tenemos que adaptarnos ante estos efectos que ya están siendo evidentes. Y sin embargo hay quien dice que eso del cambio climático, que es un mito y que nomás porque está en la agenda mundial y entonces, no, toda una década de tratar del cambio climático, pero que no es cierto, y que además, pues que es parte de la evolución del planeta, ¿no? Como una nueva era, como una glaciación, como ocurre, ¿no? En otras épocas. Y sin embargo, también están estas voces que dicen, bueno, pues sí es real, y más que ya nos pasó, tenemos que adaptarnos. ¿Cómo adaptarnos y al mismo tiempo bajarla a los niveles, Mónica? Así, al ciudadano común y corriente, quienes estamos aquí, nos están escuchando, tú, yo, nosotras. Mira, pues es muy importante, de hecho, la participación de toda la sociedad, ¿no? O sea, los gases, hay diferentes fuentes, ¿no? Y como les decía, tenemos que entender de dónde vienen el dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero por causas artificiales. Entonces, al hacer nosotros nuestros inventarios nos damos cuenta, a nivel nacional, una de las principales causas es el sector energético. Esto que es todos aquellos procesos que utilizan algún combustible fósil para generar energía o para generar calor, electricidad. Por ejemplo, la mayor parte de la electricidad que consumimos en nuestro país proviene de combustibles fósiles. Se queman combustibles fósiles, ¿no? Las gasolinas que se utilizan en los vehículos. Entonces, si sabemos de dónde vienen, podemos entonces tratar de ver cómo los podemos reducir, y ahí es donde interviene pues la participación de diferentes sectores, ¿no? Tanto el sector gubernamental, pero pues empieza también la responsabilidad a caer dentro de la sociedad, porque muchas de las actividades de la sociedad son las que están generando estos gases, ¿no? Entonces, como les decía, el sector energético es uno de ellos. Hay otro sector en nuestro estado, uno de los sectores más importantes o el más importante es el uso de suelo o cambio de uso de suelo. Tenemos nosotros una cobertura vegetal en todo el estado, y esta cobertura vegetal funciona como sumidero, es decir, no emite dióxido de carbono, sino que las plantas, por el proceso de la fotosíntesis, lo fijan, lo absorben para su crecimiento, ¿no? Pero cuando nosotros eliminamos esta cobertura vegetal, como los bosques o las selvas, pues entonces a la hora de contabilizar en los inventarios se convierte en una emisión, porque ya no tenemos estas plantas que nos están ayudando a captar este dióxido de carbono. Entonces, esa es otra de las principales fuentes de dióxido de carbono. Eliminamos la cobertura vegetal, ya no tenemos estos sumideros, y por lo tanto estamos teniendo más concentración o más emisiones a la atmósfera. Entonces, pues bueno, la sociedad
es importante que se informen, es importante que conozcan este tipo de espacios donde se hace difusión, donde la gente puede acceder también a información sobre las causas, los efectos del cambio climático, pues nos ayudan a tener un poco de compromiso y responsabilidad de parte de toda la sociedad, ¿no? Entonces, pues habría que analizar nuestras actividades, ¿no? ¿En dónde utilizo energía? Pues en mi casa, en mi vehículo, en el trabajo. Entonces, ¿cómo puedo reducir emisiones? Pues siendo más eficiente, consumir menos energía, desde temas muy sencillos de cultura de ahorro, ¿no? O sea, apagar la luz, temas ya un poco más, como más complicados o que requieren un tipo de inversión, un calentador solar. Cuando yo tengo un calentador solar en mi casa, reduzco el consumo de gas LP, que es un combustible fósil, y reduzco emisiones. El reducir el uso del vehículo particular, que además de disminuir emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, pues nos ayuda a reducir la contaminación, ¿no? Sabemos que los vehículos es la principal fuente de contaminación en Guadalajara, entonces ahí hay dos temas, ¿no? Los gases de efecto invernadero y los contaminantes criterio. Y bueno, está también el tema del consumo responsable, ¿no? Desde que yo voy y compro algo en el supermercado, tratar de hacer un análisis sobre la huella de carbono que tiene este producto. No es lo mismo que yo compre una manzana que viene desde otro continente a que consuma una manzana que viene de la localidad. Ajá, o de Chihuahua, la localidad, claro. o cerca, ¿no? O sea, si analizamos todo lo que tuvo que haber pasado ese producto para llegar a nuestras manos, donde hubo ya un transporte, un empaque, y eso genera consumo de energía, de otros recursos, entonces ahí ya podemos ver la diferencia de cuánta huella de carbono puede tener un producto u otro. Entonces, desde nuestro propio consumo, pues es una gran responsabilidad decidir por aquellos productos que tienen menor huella de carbono. El tema también de los residuos, una fuente importante de metano precisamente es la disposición de los residuos. O sea, nuestra basura orgánica que se dispone en un basurero municipal, cuando se descompone, genera metano. Entonces, si nosotros hacemos composta en nuestra casa y hacemos un proceso, también. evitamos que ese metano se esté generando en los rellenos o en los basureros municipales. Entonces, pues hay un sinnúmero de actividades que nosotros, como consumidores o los que tenemos vehículo, los que utilizamos energía, pues podemos hacer y aportar con reducción de emisiones, ¿no? Y más que nada hacer conciencia, ¿no? Y quitarse el escepticismo de decir, es que el cambio climático, sí, se están derritiendo los polos y sí, en otros países, pero aquí en Guadalajara decimos, hace 10 años no estaba el calor así, no estaba el frío así, y la gente no sabe a qué atribuírselo, pero es realmente por las emisiones que estamos realizando. Y a veces decimos, es que si yo apago la luz, no voy a hacer la diferencia. ¿Sí hacemos la diferencia? Claro que hacemos totalmente la diferencia. De hecho, yo creo que la mayor parte, o sea, nosotros somos los principales consumidores, ¿no? Toda la sociedad, y nosotros podemos marcar las pautas y hasta ciertas empresas, o sea, para tratar de que ellos incursionen en otro tipo de productos, ¿no? Entonces, sí tenemos una gran responsabilidad. Y de hecho es muy curioso lo que dices, se hizo una encuesta de percepción ante el cambio climático en la población del estado de Jalisco, y la mayoría cree que el cambio climático, como dice, les va a afectar a los esquimales o a gente de otros países. ¿No? Sí, lejísimos. Aquí no. Cuando ya hay evidencias de muchos sectores, por ejemplo, el sector ganadero está siendo muy vulnerable ante el cambio climático. Y nosotros, o sea, es una actividad económica muy importante del estado. O sea, las vacas son sensibles al cambio climático, y estas variaciones de temperatura les afectan. Entonces ya se están viendo impactos en la industria lechera, en la industria ganadera. En la agricultura, las sequías, claro, etcétera. Todos estos fenómenos hidrometeorológicos, por ejemplo, los huracanes o las tormentas tropicales se alimentan de aire o de agua caliente, ¿no? Entonces, si aumenta la temperatura del océano, pues estos eventos o estos fenómenos se hacen más intensos. Entonces, el sector turismo también es un sector muy vulnerable, porque está sufriendo también muchos de los riesgos que ya se están generando a causa del cambio climático. Entonces, una parte muy importante es la información, y ahí nosotros tenemos que informar a la población, ¿no? Es una parte, porque si queremos que la sociedad se involucre, pues tiene que saber ellos cómo están contribuyendo y también cómo se ven afectados, porque ya muchas de las enfermedades, por ejemplo el dengue,
que antes pues solo... No había en las ciudades, sí, no había, en el DF, costa, por ejemplo, en el DF no había, ya hay dengue en el DF. Entonces, con estas variaciones del clima, pues también hay variaciones en ciertas especies. Entonces, ya hay enfermedades hay evidencia de que se incrementan por este fenómeno del cambio climático y pues nos afectan directamente a la sociedad, ¿no? Entonces, definitivamente somos totalmente vulnerables al cambio climático y pues tenemos que actuar ante ello, ¿no? Y hablando de actuación, existe un plan estatal, ¿no? Que sí. Desde el año pasado o antepasado se está generando. ¿En qué consiste este plan estatal? Obviamente en Jalisco, para mitigar el cambio climático, qué acciones o la adaptación. Platícanos, Mónica. Sí, mira, precisamente el Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático es una metodología que ya existe a nivel nacional. Hay un Instituto Nacional de Ecología y de Cambio Climático que lo que busca es que los estados tengan sus propias estrategias y que tengan sus planes. Entonces, se sigue una metodología en donde primero tienes que hacer un inventario de gases de efecto invernadero, un análisis de vulnerabilidad, lo que les decía, cuáles sectores ya tienen bastantes riesgos o tienen bastantes impactos, y de ahí se desprenden ya estrategias de reducción o de mitigación de emisiones y de adaptación ante el cambio climático. Entonces es un plan de acción, es un plan estratégico donde se desprenden programas y proyectos orientados a reducir emisiones o mitigar emisiones y a adaptar a la sociedad o adaptar al Estado ante los efectos o los riesgos del cambio climático. Nuestro plan ya tenemos ya algunos resultados preliminares y se publicará en marzo de este año. Pero nosotros ya estamos llevando a cabo algunas acciones en el gobierno estatal. Tenemos instalada una comisión intersecretarial de cambio climático. De hecho, hoy hubo una sesión de un grupo de trabajo de mitigación. Y en esta comisión lo que se hace es que se sientan en la mesa diferentes instituciones federales, municipales, estatales. Invitamos también a universidades, expertos, y tratamos diferentes temas y damos seguimiento a diferentes acciones, tanto de mitigación como de adaptación. Entonces, algunos de los proyectos en los que estamos trabajando es un proyecto de eficiencia energética en los edificios públicos del Estado, ¿no? O sea, queremos empezar desde casa. Sabemos que todos necesitamos cooperar, pero bueno, queremos empezar desde las propias instalaciones del gobierno estatal. Y la semana pasada se hizo el lanzamiento del primer edificio público que ya va a ser eficiente energéticamente. ¿Cuál es? Es el edificio de la Subsecretaría de Administración, está sobre Avenida Alcalde. Y en este edificio lo que se está haciendo pues es un reemplazo tecnológico, se están eliminando luminarias y aires acondicionados viejitos que son ineficientes. Se instaló un sistema fotovoltaico donde se está generando luz a partir de la energía solar. En un área se instalaron luminarias solares, o sea, están padrísimas porque es como si tuvieras la ventana abierta. Es un espacio que no tiene ni una sola ventana, pero son luminarias que captan la luz solar. Órale. Y no consumes absolutamente nada Super de energía. Eficiente. Sí, y además da mucho mayor confort a la gente que está trabajando ahí porque no da esta sensación como de farmacia. De la luz blanca de las oficinas, sino que es así una luz natural mucho más a gusto, ¿no? Entonces, este es el primer proyecto, pero lo que se busca es que se pueda replicar en muchos más edificios del gobierno del Estado. Y bueno, pues en este tema se está trabajando en el tema de eficiencia energética, ¿no? También estamos trabajando de manera muy cercana con los municipios para que también ellos tengan sus planes de acción ante el cambio climático, pero con estrategias ya municipales, ¿no? Y bueno, pues hay varios proyectos que con gusto son bienvenidos en la Secretaría para que puedan conocerlos. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Pues ya para despedirnos se comunicó Leticia Hernández. Ella dice, hay unos trazos químicos que se llaman chentrallins o algo por el estilo. Contienen plomo, arsénico y afectan a los órganos del cuerpo. También buen tema para dedicarle algún programa. Sí, muchas gracias. Pues gracias por haber venido, Mónica. No, pues gracias a ustedes, saludarte. A la orden, lo que se les ofrezca, ya sabes. Gracias. Gracias. Nos vamos, Ale, hasta mañana. Nos vamos, celebre apagando la luz, hoy vayas en camión, no agarre el carro y con pequeños detallitos que aunque no lo crea, sí pueden hacer la diferencia. ¡Hasta mañana! Haz eco, vive eco. La creatividad es